Seguimos con Santiago Gómez y ahora que primero felicitarte a partir de ti a todos los arequipeños hoy en su aniversario. La Ciudad Blanca. Tierra maravillosa. 15 de agosto se celebra el aniversario de Arequipa y por supuesto un saludo enorme, pero también se celebra el aniversario de Piura, otra maravilla. Las regiones que está en mi corazón. Tantos piuranos aquí en el canal, por cierto, Sí, también. claro Mucho que sí. Piura. Imagínate, he tenido la suerte de vivir en esas dos ciudades, ¿no? Y Crecí en Arequipa y estudiar un tiempo en Piura. Conocer cómo vibra el sur del país y también cómo es la gente en el norte. Y no nos olvidemos también de Huánuco, que está de aniversario también. Que comparten el aniversario 3 ciudades de nuestro país, hermosas, maravillosas. Así que un saludo muy grande en su aniversario. Claro, por favor. El Perú es las regiones son el Perú. Y por supuesto aquí también, si están viéndonos no necesariamente desde la televisión, desde las redes sociales, pueden allí enviar su saludo a todos los paisanos, arequipeños, piuranos, huanuqueños que celebran hoy su día. Hago el balance de la celebración de las sonrisas para traerte unos números que más bien podrían hacernos o borrarnos la sonrisa de momento. Atención con la información en lo económico. Lore, hace un mes ya los economistas, ya las personas que analizan cómo va el bolsillo, los mercados, la producción, decían, ¿el Perú está entrando en recesión? Bueno, salió el informe del INEI, el reporte económico, y atención que para el mes de junio la economía peruana vuelve a caer. Cae cerca de medio punto porcentual, 0,66%. Pero ¿qué significa esto y por qué estoy hablando de recesión en este momento? Si la economía cae en junio, ya cierras 2 trimestres, es decir, 3 meses, dos grupos de enero, febrero, marzo, mayo, abril y junio en rojo. Y eso significa una economía en recesión. Por supuesto que la palabra recesión puede sonarles raro a una audiencia más joven. En el Perú no se hablaba de recesión hace años. Incluso si hablamos de otro fenómeno que actualmente complica el bolsillo de las familias peruanas, la inflación de alimentos por encima del 10%, Lore. Ese combo de situaciones, tener por un lado recesión confirmada con los datos de hoy y por otro lado inflación, es lo que puede generar una preocupación en el bolsillo de la mayoría de familias peruanas. Lo vemos hoy todos los días. Creo que nadie que va al mercado puede decir que la situación no es dramática, porque ya no es solo necesidad de ser creativo, sino de ganar más plata, porque se hace imposible cumplir con los estándares mínimos de ir al mercado y comprar cosas básicas. Ya no estamos hablando de comprar lujos, de comprar ese gustito, esa carnecita para la parrilla. No, estamos hablando de comprar cebolla, estamos hablando de comprar limón, estamos hablando de comprar pollo, tantas cosas básicas del día a día que se vuelven incomparables. Y si eso está traducido en alimentos, que es la canasta básica esencial, ¿cómo no entender lo que ya venían alertando? Porque primero nos lo dijeron, porque te lo van diciendo por partes, ¿no? Recesión técnica. Ahora sí ya hablamos de recesión tal como corresponde. Sí, porque tenemos esta situación de 2 trimestres en rojo, ¿no? Y en un segundo te voy a mostrar esos números, pero hay que apuntar bien aquí el dato. Uno de los sectores de la economía peruana que más cae, que cae con preocupación y que ya tiene consecuencias inmediatas en las personas que viven de ese sector, la pesca, por ejemplo. La pesca está destrozada. Cae casi un 70% en el mes de junio. Ha caído la pesca y si uno se da cuenta y tiene personas conocidas que trabajan en la industria, la reducción de personal que se ha dado dentro de empresas pesqueras ha sido brutal. Los despidos han sido consecuencia, por supuesto, de una situación crítica porque no ha habido temporada de anchoveta, el mar tiene otra temperatura, condiciones climáticas que han hecho inviable la pesca de este año. Y la pesca es una rueda económica. En el país, si lo imaginamos como un vehículo al país, tiene algunas ruedas muy importantes que generan tracción, que hacen que la economía avance. Una de esas ruedas sale bien parada en la medición de junio. Hablo de la minería, que sube un 15%. Es importantísima también. Pero la caída de la pesca termina arrastrando el global de la economía para el mes de junio por debajo del 0%. 0,56% es lo que cae la economía. Y también es importante aterrizar este concepto, digamos,
¿de qué hablamos cuando hablamos de economía? Hablamos de la producción nacional. Claro. Hablamos no solo de, por un lado tú me mostrabas o te referías al tema de los alimentos. Eso está muy relacionado con la inflación, de precios. El costo de vida. Con el aumento de precios, con el costo de vida, con el dinero que no alcanza. Pero cuando hablamos de economía o lo que se llama Producto Bruto Interno, el llamado PBI, hablamos de lo que el país como Estado, como nación produce. Y hablamos de sectores industriales muy fuertes, manufactura, ya hablábamos de la pesca, hablamos de hidrocarburos, hablamos de minería, el sector bancario. Es lo que todo el país, eso no está creciendo. Claro, es lo que el país gana, digamos. Si uno debería ganar, no sé, 100 soles, de pronto al caer has ganado 30. Entonces, Exacto. ¿cómo haces para compensar esos 70? Subió minería, ok, porque tienes diferentes fuentes de ingreso. Exacto. Pero el problema es que no te alcanza para compensar. Sí, es un país en problemas. Hoy hemos visto una información desde el INEI que te muestra que la economía está en recesión y no hay, Lore, una idea clara de lo que pueda pasar en el segundo semestre del año. Esa expectativa de que el Perú como país iba a crecer a 2,3% hacia el fin de año, es decir, en todo el 2023, está quedando en el olvido. Estamos muy amarrados al cero como país. Y aquí ya se puede ver, por lo menos, un gobierno con más de 7 meses. Estamos hablando de un gobierno... Claro, no le puedes seguir echando la culpa que Pedro Castillo, que las elecciones. Ya tienes que empezar a asumir el pasivo de una situación económica que no empieza a revertir, que no hay confianza, que no hay mayor inversión, que no hay grandes proyectos que se están buscando destrabar, que están en curso. Y por eso veíamos tan activo en las últimas semanas al ministro de Economía. En este momento el ministro de Economía está en su despacho, en el Ministerio de Economía, haciendo un streaming en vivo. El ministro tiene esta idea de MEF en vivo. Cuando quiere dar un mensaje sale en las redes sociales y lo da. Pero claro, no hay periodistas que estén ahí para hacerle preguntas al ministro Alex Contreras. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con el Perú en el tema económico? ¿El país puede seguir sosteniéndose con un crecimiento cercano al cero? Esa es la pregunta que viene a partir de este cuadro que te voy a mostrar y vamos a ver la información de cómo ha ido evolucionando el PBI mensual, la economía del país, la producción nacional. Y ahí tenemos el cuadro, acompáñame para ver esto. Me estoy haciendo todavía la pregunta, Lore, ¿el Perú en recesión? La hago yo que no soy economista, que no soy experto, pero que... tenemos la información de que si 2 trimestres están en rojo, quiere decir que la economía no avanza. Esa es la definición. Esa es la definición. Vamos a recordar, enero, mira cómo empezamos el año, no lo empezamos bien, menos 1%, así se movía la economía. Estamos hablando del Producto Bruto Interno de la economía en todo el país. Febrero, menos 0,51%. Mínimo rebote en marzo y abril. No llegamos ni al 1% en crecimiento económico. En mayo se da la caída más fuerte, 1,43%. Lo que les estoy trayendo hoy es junio. Acompáñame acá, mira, junio, 0,56%. Así cayó la economía en este mes. Estamos ya en agosto, pero estos estudios, estas mediciones se hacen con cierto retraso. Y además es irrelevante porque estamos hablando de meses donde no ha habido protesta, donde no ha habido paralizaciones, donde no ha habido bloqueos de vías. Porque tú en enero podías decir, bueno, pero veníamos de un diciembre convulso, un enero también, en febrero todavía había desconfianza. Pero ¿qué contés? Y por eso es que en marzo y abril crecimos, porque se acabó esa sensación de temor. Pero ya, ¿qué pasó en mayo y qué pasó en junio? Hay una explicación que desde el gobierno central te indican, así fueron los momentos del año. Crisis política, protesta social, afectó los 2 primeros meses del año. Ciclón Yaku. Si quieres, entre eso un periodo mínimo donde no tuvimos otro tipo de factor de choque, como dijo en su momento el ministro. Y después el niño costero que te calienta el mar y que te mueve las biomasas de peces. Y allí ya tienes una situación de grave afectación a la pesca. Ahora, esta es la economía en general. Así se está moviendo el país. ¿Qué pasa con los sectores? ¿Qué pasa con sectores, te decía, que caen 60%? ¿Qué pasa con la manufactura? La manufactura también está... Industria textil. La industria textil ha sufrido con el fenómeno del niño de manera terrible. La gente se ha quedado completa con sus stocks. Ahí tienes un tema, ¿no? No se mueven los productos. Tú ves las que genera Gamarra, por ejemplo. Ves la gente vendiendo, rematando, y la gente igual no está comprando, porque dice, ya, ¿para qué voy a comprar? ¿Dónde la voy a meter? Además, los pronósticos te dicen que el próximo año el verano va a ser todavía peor. Va a ser más largo,
el calor va a ser más, entonces ya las chompas las que te quedan. Ya tienes un pronóstico negativo para las condiciones climáticas del país. Claro. Y ya estamos viendo que esas condiciones climáticas afectan la economía. Vamos a ver por sectores cómo fue la caída de junio de la economía. Te estoy contando esto que salió publicado en el INEI y que confirma un temor, que el país está parado, que el país está en recesión, que el país necesita una recuperación, necesita una suerte de shock. Mira, nueva caída en la economía. Vamos de nuevo a esta pantalla. El shock lo tenemos nosotros diario, porque se hace inviable vivir. La pesca, el rubro que peor se movió en junio, 68,9%. 69% de caída en la pesca. La manufactura, podemos acá tener como ejemplo Gamarra, la industria textil peruana. Dentro de este rubro también cae, menos 14,6%. Vamos a ver otro rubro que también termina siendo muy afectado, el rubro financiero, Lore. El rubro muchas financiero personas está muy que no golpeado, pueden mover sus productos, muchos peruanos que no pueden llenarse de stock, vender lo que tienen. No pueden recomprar, no pueden volver a estoquear. Si no venden, tampoco pueden cumplirle al banco. Y ya ves que el sector financiero ha caído fuerte. Y probablemente si miramos endeudamiento de tarjeta de crédito, estemos hablando de estándares muy elevados. Ojo con la morosidad. Por último, dame ese último cuadro, que es el sector que no cae, el sector que sube. Y aquí, atención con la minería. 15,9% sube el sector minería e hidrocarburos. Por eso ahí tienes hidrocarburos, el gas, la gasolina, digamos, también es parte del sector. Pero lo que tenemos claramente es un país complicado en los rubros más importantes de la economía nacional. Esta también es información del INEI. No lo he puesto en el cuadro, pero en el caso de construcción, por ejemplo, porque en algún momento en Perú una de las cosas que nos sostenía era el boom de la construcción. Y nosotros salimos a las calles y vemos edificio tras edificio tras edificio. Pero si te preguntas, ¿la gente está comprando o está todo parado con carteles de se vende, se vende, se vende? Subió, digamos, de lo que venía siendo la primera parte del año, la colocación de créditos. Creo que hay dos factores para hablar, por ejemplo, de la venta de inmuebles, la colocación de créditos, pero también la compra que se hace en cemento. ¿Cuántos cementos se mueven en el país? Eso te habla de la construcción. Está en cifras más bajas, para junio crece construcción, crece alrededor de 4%. No es significativo. Mucho, no es significativo. Claro. ¿Qué ruedas te están en este momento aguantando la caída? Minería. Minería te está aguantando una caída que podría ser mayor. Es Manufactura que es poderosa, también. Además. Es una industria que crece, pero es una industria que mueve mucho dinero. De allí que compensa mejor. Claro, y que, digamos, te tira un poco a la baja, la pesca. Una caída de 70% es una caída muy, muy fuerte. Y ya decías tú, sectores de empresas pesqueras empiezan a dar suspensión temporal a sus trabajadores. Está sucediendo, es una realidad. La situación de la pesca es dramática. ¿Y cómo la puedes solucionar? ¿Cómo puedes? ¿Te anticipaste? ¿Planificaste? ¿Tienes algún plan? Hoy en día ya tenemos, antes teníamos un ministerio más dedicado a la pesca. Hoy tenemos esta versión... Viceministerio, ¿no? No, un viceministerio, porque es el Ministerio de la Producción, ¿no? Dentro del Ministerio de la Producción están como que todos albergados. Pero siendo tan importante la pesca, ¿cómo vas a revertir, si se puede revertir además? Porque estamos hablando de situaciones que no dependen de ti. Claro, si los peces están más lejos, ¿qué haces con los peces? El panorama es muy, muy oscuro para la pesca en el Perú, un importante sector industrial. Pero ¿qué pasa, Lore, con el consumo también, ¿no? ¿Qué pasa finalmente con... ¿Cómo se traducen todos estos números? Se traduce en un país que no produce como venía produciendo. Se traduce en un país que pareciera necesitar probablemente un nuevo liderazgo. Tenemos ya 7 meses con el ministro de Economía. ¿No? O liderazgo, o una ruta, o un plan de shock, de inversiones. Se habló de Compunche Perú 1 y Compunche Perú 2, pero a la vista de los resultados objetivos, no estamos hablando de que haya dado frutos. Probablemente haga falta esperar el segundo semestre, ver cómo se cierra el año. Pero el panorama no parece ser de un cambio drástico de lo que estamos viendo, ¿no? Y si te pones a pensar, ¿qué le espera al ama de casa? Claro. ¿Cómo puede entender el ama de casa o el pequeño comerciante, ¿no? Esta situación. Quizá en el mediano largo plazo podamos ir sintiendo esta afectación ya en el bolsillo. ¿Y a qué voy? Voy al ejemplo de alguien que puede tener una tienda
donde vende, por ejemplo, productos de belleza. Importa productos de belleza, shampoos, cremas, lacas, y te dice, Santiago, no me están comprando mis productos. Viene muy poca gente a comprar estos productos. Por ende, no puedo botar este stock y volver a invertir. No puedes mover stock, claro. No puedo, si no me compran, no muevo el stock. Si no muevo el stock, no tengo liquidez. No recupero capital. Si no recupero el capital, no le pago al banco. También. Si no le pago al banco, tengo que endeudarme para poder cubrir esa otra deuda, ese compromiso con el banco. Y así empieza a deteriorarse la economía, desde lo macro hasta lo micro. Claro, y uno mismo en su casa puede decir, ok, yo tenía mi sueldo, con mi sueldo yo gastaba tanto en comida, tanto en educación, tanto en deuda, porque podemos tener diferente deuda, sea que tengamos una casa, un vehículo, un negocio, algún préstamo para estudiar, no sé, diferentes razones que uno puede tener deudas. O la deuda de la tarjeta de crédito, para muchas familias es una realidad la deuda de la tarjeta de crédito. Pero de pronto, el colegio o la universidad de tus hijos, el instituto, no va a bajar de precio, le tienes que pagar porque si no, no sigue estudiando el chico. No puedes dejar de pagarle al banco porque te embarga, porque te meten en Infocor, porque empiezas a tener problemas para seguir viviendo, te bloquean la tarjeta y ¿qué haces? Entonces, compras menos comida. ¿Cómo llegas a fin de mes? ¿Qué dejas de hacer? ¿Qué no es esencial en esa familia que está subsistiendo? Porque ya no está viviendo. Claro, quizá por eso también tienes en la agenda del gobierno rápidamente evaluar si se puede aumentar el salario, la remuneración mínima vital. Algo que probablemente no caiga muy bien en el empresariado, en, digamos, los gremios de privados, pero que el gobierno está intentando. Ahora, ¿eso alcanza? Pero es que el salario mínimo lo ganan la minoría. Un menor porcentaje de peruanos. Poquísimo porcentaje de peruanos que están en la formalidad, que están en sectores productivos que pueden ser pesca, que pueden ser construcción, que no están creciendo mucho y que pueden verse directamente impactados por esos incrementos. Ya se ha visto que el sueldo mínimo, el problema es que habla de aquel que es formal, pero nuestra masa laboral está en la informalidad y no se ve afectado cuando le dicen hay que comprar el feriado, tu descanso, tu CTS. ¿Qué se está haciendo para toda esa gente que vive del día a día y que no necesariamente gana poco, pero que no necesariamente se puede dar el lujo de no trabajar? Sí, por lo menos la expectativa es que la inflación ceda hacia fin de año, que los precios se regularicen. Ya se siente quizá en mínima medida algunos precios que han dejado de costar lo que costaban. Esa caída de precios no se da con la velocidad deseada. La expectativa es que lleguemos al rango meta por debajo del 3% hacia fin de año. Vamos a ver si se cumple eso, pero eso es sueldo, inflación, aumento de precios. Cuando hablamos de la economía, me parece incluso más preocupante la situación de tener un país que no te produzca, tener un país que mes a mes está amarrado a una línea que no se mueve ni para arriba ni para abajo. Ese estancamiento resulta preocupante, Lore, y ante eso, ¿qué están haciendo las autoridades? Hoy el ministro de Economía intentaba dar algunas respuestas, pude ver algunos minutos de su exposición, pero desde gobierno te anunciaba, por ejemplo, Energía y Minas, la inversión de 3.500 millones de dólares en proyectos mineros en los próximos 3 años. ¿Eso será suficiente? Estas preguntas están sobre la mesa y me parece que desde el gobierno central habría que evaluar cómo comunicarle al país, cómo decirle al país qué se viene, qué nos espera, porque las cifras son las cifras, así de frías. Claro. Si sales a la calle y empiezas a hablar con el vendedor, con el comerciante, con el que compra, con el que atiende un restaurante, vamos a ver cómo están sintiendo ellos el impacto, quizá no ahora, en las próximas semanas, en los próximos meses. Vamos a ver, es una situación bien complicada, porque si cae la producción, probablemente empieza a caer el empleo de calidad, ese empleo formal que buscamos atraer, ¿no? Porque las empresas van a empezar a hacer reducciones de personal inevitablemente. Y la preocupación sobre la clase media, ya menguada por la pandemia, ¿qué va a pasar con esa clase media de peruanos? Así que en alerta la economía nacional, después de estas cifras que nos muestran una recesión ya.